Institutos, por ejemplo, como el de Benidorm, el Instituto Mediterránea, chavales tomando apuntes en el suelo, institutos como el que yo trabajaba el año pasado, el Jorge Juan, que nos quedamos sin luz, recortes, bajas de profesores que no se están cubriendo, hay gente, interinos que estamos en el paro y llevamos tiempo esperando a ver si nos llaman y sin embargo conocemos de centros donde hay bajas que no se han cubierto desde junio, sabiéndose la enfermedad del profesor, alumnos que están basificados, becas de comedor que se están perdiendo y una situación dantesca en la escuela pública, es que es la palabra que lo puede definir. Padre de alumnos de secundaria, de primaria, y estoy sufriendo los recortes. Faltan profesorados. En mi centro, donde mis hijos van, faltan profesores desde septiembre. En el Instituto de Problemas están asignados 40 alumnos, como la época mía. Ha habido una etapa bastante interesante del estado de bienestar donde los niños eran 15, donde había desdoble de profesorado. No hay desdoble, es decir, se han eliminado los desdobles. Por ejemplo, en laboratorios se dividían los niños para poder participar en inglés o en cualquier laboratorio. No hay desdobles. En la FP se han quitado los desdobles, de forma que al final el profesor va a tener que trabajar con láminas porque es peligroso dejar a los niños o a los chavales con máquinas que se pueden cortar o con jeringas, con jeringuillas, lo cual hay un recorte evidente. Estamos en contra de todo eso y encima leo al señor a este ministro, que es un desastre el ministro, que es una vergüenza, que dice que lo que hacemos hoy, lo que estamos haciendo, es una atenta contra el orden establecido. El que está atentando contra el orden establecido es el señor ministro, que es un subversivo, que quiere cambiar el sistema a un sistema de la época de Franco. Por lo tanto, que dimita ya el señor ministro. Nosotros nos manifestamos defendiendo nuestros derechos y no somos subversivos. El subversivo es el que está contra el orden establecido, con el estado de bienestar. Ese es el subversivo, que dimita al señor ministro.